Welcome back, everybody. Thank you for joining us. Bienvenidos de nuevo a todos. Gracias por acompañarnos. Soy Lena Petrova con un nuevo episodio del podcast Asuntos Mundiales en Contexto. Hoy tengo el absoluto honor de contar con el Dr. Michael Hudson. Por favor, sigan al Dr. Hudson en michael-hudson.com, donde pueden encontrar transcripciones de sus entrevistas recientes y una variedad de artículos sobre temas de actualidad. Dejaré el enlace al sitio más abajo y debo decir que es un recurso maravilloso. He aprendido muchísimo de su trabajo, profesor. Bienvenido al programa y gracias por acompañarme. Bueno, muchas gracias. Es michaelhudson.com. Todo el mundo siempre se equivoca con eso. Sí, gracias por corregirme. Me alegra que lo hayas hecho. También pondré el enlace al sitio web más abajo para que nuestros espectadores puedan consultarlo fácilmente. Siempre aprendo muchísimo de él. Es como un curso completo de economía y política. Es absolutamente maravilloso. Nuestros espectadores realmente tienen que echarle un vistazo. Así que las primeras semanas de enero han sido muy ajetreadas. Está ocurriendo mucho. La Saudi Nacional de Unidos se acerca a un récord de $38,5 billones. Y los costes de intereses para el petrolero ya han estado en dólares a causa del lado. La economía se está desacelerando mientras la inflación vuelve a aparecer. Y al mismo tiempo, en solo las 3 primeras semanas del nuevo año, Washington llevó a cabo una operación militar en Venezuela, secuestró a su presidente y proclamó que todo el hemisferio occidental está bajo control estadounidense. Washington también apoyó un intento fallido de cambio de régimen en Irán, incautó petroleros rusos, formó una Junta de la Paz y ahora podría estar considerando una intervención militar en Irán. Profesor, ¿cuál es su opinión sobre estos acontecimientos recientes desde el punto de vista económico? Bueno, hay mucha confusión sobre qué problema plantea realmente la deuda nacional. El gobierno siempre puede imprimir dinero y la Reserva Federal puede crear todo el dinero necesario para financiar el déficit. Así que, en realidad, no hay ningún problema ahí. Si tiene que pagar $1 billón en intereses, puede simplemente imprimirlo. Eso hará ricos a los tenedores de bonos, pero ni siquiera hay que gravarlo con impuestos. Ese es el principio básico de la teoría monetaria moderna. El problema con el gasto militar, como señalas, no tiene que ver con la deuda nacional como tal. Tiene que ver con la balanza de pagos, porque lo que ha llevado a la balanza de pagos estadounidense a un déficit, empezando con la Guerra de Corea en 1950-51 y continuando durante los años 50, 60, 70 y gran parte de la actualidad, es el intercambio de divisas implicado en todo esto. El gasto militar en el extranjero fue completamente responsable del déficit de la balanza de pagos durante los años 50, 60, hasta los 70 y gran parte de la actualidad. Ese es el problema. Así que para Estados Unidos, ¿cómo van a salvar la economía de que el dólar se deprecie a medida que se gastan más y más dólares en la economía de los que entran? Pues bien, eso ha llevado a la necesidad de explotar a otros países, diciendo que esos países tienen que subvencionarnos. La mitología que subyace a todo esto es que de algún modo Estados Unidos necesita subsidios y pagos extranjeros para protegerse, primero de una invasión soviética y ahora de una invasión rusa y china. Así que la pretensión es que el presupuesto militar de $1,5 billones de Trump tiene que ser pagado por países extranjeros, porque no lo hacemos por un deseo de controlarlos militarmente. No lo hacemos porque queramos tener 800 bases militares por todo el mundo para rodear a otros países, atacarlos y derrocarlos si siguen sus propias estrategias en función de su interés nacional en lugar de los intereses estadounidenses. Los estamos protegiendo, igual que Trump dice que tenemos que poseer Groenlandia para protegerla de una inminente invasión china o rusa. Obviamente, todo esto es un mito, pero es el mito que ha permitido a Estados Unidos crear la OTAN y utilizarla como un medio para dominar a la comunidad europea.
dominar a otros países y obligarlos a mantener todos sus ahorros en divisas en forma de dólares, no de oro, plata o los bonos y monedas de otras naciones. Bueno, estamos viendo cómo todo eso se desmorona hoy mismo mientras hablamos, a raíz de lo que ha estado ocurriendo en Davos. Ese es realmente el problema. ¿Cómo va a conseguir Estados Unidos el dinero para financiar su dominación militar y política sobre otros países, ahora que ya no tiene un superávit comercial, ahora que se ha desindustrializado y ahora que se ha convertido en un deudor mundial en lugar del acreedor que era en 1945? El problema es que Estados Unidos tiene muy poco que ofrecer, a diferencia de lo que ocurría después de la Segunda Guerra Mundial, cuando era la principal potencia financiera, la principal potencia de defensa militar, si es que el mundo necesitaba una en aquel momento, y la gran potencia industrial. Pero ahora ya no lo es. Así que lo único que puede ofrecer a otros países es decir, no destruiremos vuestra economía si nos apoyáis. Eso fue lo que hizo el gran despegue arancelario de Trump del 2 de abril del año pasado. Dijo, no perturbaremos vuestra economía bloqueando vuestro acceso al mercado estadounidense, que es un mercado importante para sus corporaciones industriales. Y por supuesto, se arruinarían si lo cerráramos. Pero ya sabes, acordaremos no perturbar vuestra economía si nos dais concesiones. Y una de las concesiones que en realidad está pidiendo a Europa no es solo pagar altos aranceles aquí, sino entregar a Estados Unidos Groenlandia e Islandia y cualquier otra cosa que pida. Así que estamos ante algo muy parecido a un sistema de protección. Esto quedó muy claro en Europa y ha llevado a toda una reestructuración entre otros países. De repente, ya no podían mantener la ficción de que la razón por la que estaban vendiendo sus economías, actuando en favor de las economías alemana, francesa, británica y japonesa en interés de Estados Unidos en lugar de las suyas propias, fuera otra cosa que el hecho de que debían toda su carrera a Estados Unidos. Fue Estados Unidos quien promovió a estos políticos concretos de diversas maneras, otorgándoles contratos lucrativos y apoyándolos en su ascenso dentro del espectro político, ayudándolos a ganar poder a través del Consejo Atlántico, las organizaciones de George Soros y las entidades del Departamento de Estado creadas para respaldarlos. Organizations that they've created to sort of back them. And as my friend Paul Craig Roberts often says, the little... Y como suele decir mi amigo Paul Craig Roberts, los pequeños sobres blancos llenos de dinero, o las cuentas de Bitcoin, o como quiera que les pagaran, es simple y llanamente soborno. De repente, los votantes de Europa y de otros países dicen, ¿por qué tenemos que anteponer los intereses estadounidenses? ¿Por qué estamos cediendo ante todas las exigencias arancelarias de Trump? Y el matón de Trump retrocede cuando alguien realmente le planta cara. ¿Por qué dijeron von der Leyen y Kaja Kallas? Ni siquiera vamos a discutir contigo. Sabemos que haremos todo lo que quieras porque nos estás protegiendo de una invasión rusa. Les dijeron a sus votantes, si no os damos todo este dinero, entonces Rusia nos invadirá. Bueno, ahora que Trump ha intentado usar esto, os estamos protegiendo contra la invasión rusa y china en Groenlandia. De repente se dieron cuenta, un momento, si no hay una amenaza real de invasión allí, ni tráfico marítimo ruso o chino cerca de la zona, según todo lo que dijeron nuestras agencias de inteligencia, entonces quizá no necesitemos protección contra Rusia y China. Tal vez nos equivocamos al imponer sanciones al petróleo ruso y comprar gas natural licuado estadounidense a 4 veces el precio. Quizá debamos realmente poner a Europa en primer lugar. Pues bien, los neoliberales, los partidos socialistas y los partidos laboristas dijeron, no, hay que poner a Estados Unidos primero, porque los necesitamos para la nueva Guerra Fría, para defender la civilización y la democracia frente a la autocracia.
Bueno, esto es una especie de guerra intelectual. La cuestión es que los estadounidenses y los medios que controlan están intentando moldear cómo la gente conceptualiza y piensa sobre las dinámicas que dan forma al mundo. Y se están dando cuenta de que lo que realmente está configurando el mundo es simplemente el parasitismo económico de Estados Unidos. Intentar explotar a otros países sin ningún tipo de quid pro quo. Europa no necesita realmente protección contra una invasión rusa. Rusia no amenazaría a Alemania, Francia o Gran Bretaña si esos países no estuvieran atacando a Rusia al combatir en el campo de batalla ucraniano. La lucha en Ucrania no es realmente una lucha entre Rusia y Ucrania. The fight in Ukraine isn't a fight between Russia and Ukraine, it's a fight between Russia and NATO. And specifically, Es una lucha entre Rusia y la OTAN, y específicamente las potencias neonazis. Los líderes de la Unión Europea que representan a la OTAN, no los gobiernos elegidos, que actúan esencialmente como dirigentes nacionales pro-estadounidenses frente a los partidos nacionalistas que dicen, un momento, no tenemos por qué sacrificar todo nuestro gasto social solo para apoyar al complejo militar industrial y a Estados Unidos. Todo esto es un coste económico innecesario, y ese coste nos está obligando a desmantelar la socialdemocracia, a desmantelar las subvenciones que hemos dado a los propietarios de viviendas para que puedan permitirse la electricidad producida por gas natural licuado, y así sucesivamente. produced by liquefied natural gas, etc. This is what the whole issue. De esto trata todo el asunto. Estamos viendo realmente a los estadounidenses presentar esto como una lucha por la civilización, representándose a sí mismos como la civilización, no a Asia ni a una civilización alternativa. No se presentan como bárbaros a las puertas. Están intentando confundir a la gente sobre lo que realmente significa la civilización. ¿Se trata del derecho internacional? Durante más de 4 siglos, desde el Tratado de Westfalia en 1648, el principio básico del derecho internacional ha sido la soberanía de las naciones. Ninguna nación debe atacar a otra ni interferir en los asuntos políticos internos de otras naciones. Cada nación tiene derecho a seguir sus propias políticas nacionales. Estas son las políticas que acabaron consagrándose en la Carta de las Naciones Unidas. Y lo que Trump ha dicho es que las Naciones Unidas están obsoletas. Nos estamos retirando de los organismos de la ONU. Por cierto, no vamos a pagar los $250 millones que le debemos a la Organización Mundial de la Salud, de la que acabamos de retirarnos ayer. Ya sabes, jaja, simplemente no nos gustáis. Vamos a tener otra organización que estoy creando, la Junta de la Paz, e incluso presentó un emblema, igual que el de las Naciones Unidas. Había una corona de flores a su alrededor, pero la corona de Trump no son solo flores, es de oro. Y el mapa del mundo que sostiene esta corona no es el globo terráqueo, como en el emblema de las Naciones Unidas. Es América del Norte y los Estados Unidos. Quiero decir, es muy cómico. Trump va a ser su líder de por vida y tiene el control exclusivo sobre cómo gastar los $1,000 millones por país que cada nación miembro de esta organización tiene que pagar. Así que hemos llegado a un punto cómico en la diplomacia mundial en los últimos días. Y esa es una de las razones por las que creo que el programa de hoy debería ser interesante. Yes, absolutely. And it's really interesting because Sí, you mentioned absolutamente. Y es realmente interesante porque mencionaste el Tratado de Westfalia. Creo que en los últimos años, sin duda en los últimos 12 meses, probablemente hemos retrocedido varios cientos de años, deshaciendo aquellas iniciativas pacíficas, la cooperación y los avances significativos que se habían construido a lo largo de los siglos. Se ha desmantelado tanto en solo los últimos años, especialmente en el último año más o menos. Es absolutamente impactante. Y creo que la retirada de más de 66 organizaciones de las que Estados Unidos está en proceso de salir ahora mismo es sin duda un giro hacia la reconstrucción del mundo y posiblemente hacia el mantenimiento de ese estatus de hegemonía, posiblemente.
Lo que me llama la atención de estos últimos acontecimientos es que giran en torno a la coerción, las amenazas y una actitud agresiva hacia antiguos aliados, quizá aliados actuales, así como hacia los adversarios. En uno de tus ensayos recientes que publicaste en tu página web, argumentabas que el objetivo principal de Estados Unidos hoy en día es impedir la retirada de los países de la economía mundial controlada por Estados Unidos y frustrar la aparición de un grupo económico centrado en Eurasia. Creo que eso es muy relevante para lo que acabas de describir y para lo que vemos hoy. Está claro que cuanto más recurre Washington a medidas coercitivas, como sanciones o amenazas de aranceles, más motivos ofrece al sur global y en realidad al resto del mundo para acelerar su alejamiento no solo de los activos denominados en dólares estadounidenses, sino también hacia un nuevo marco que tenga en cuenta los intereses de las potencias intermedias y de los estados más pequeños, no solo de Estados Unidos y unos pocos más. Así que este poder destructivo que vemos desplegar ahora a la administración Trump es el único poder que le queda a Washington. ¿Es el único truco que tiene bajo la manga? Bueno, en realidad, no tiene el mercado estadounidense que ofrecer. Trump cree que puede crear un mercado industrial en Estados Unidos mediante aranceles, pero los aranceles que está imponiendo no son del tipo que utilizaron los países que se industrializaron, como Estados Unidos o Alemania en el siglo XIX. Está imponiendo aranceles de todas las formas equivocadas. Por ejemplo, ha puesto aranceles a las materias primas, como el acero y el aluminio. En lugar de ayudar a los fabricantes industriales, eso beneficia principalmente a los sindicatos del acero y a las empresas de aluminio, que supongo han contribuido a su campaña, pero encarece todo lo que utiliza acero y aluminio. Y no se da cuenta de que la política arancelaria por sí sola no puede industrializar una economía ni hacerla lo suficientemente fuerte. Todos los países que se han industrializado han contado con un papel muy importante del gobierno en materia de infraestructuras. En Estados Unidos, en el siglo XIX, el primer profesor de economía de la primera escuela de negocios, la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, decía que solemos pensar en el trabajo, el capital e incluso la tierra como factores de producción. Pero también tenemos la infraestructura pública, y ese es el factor de producción más importante para hacer que los países sean competitivos a nivel industrial. A diferencia del capital, la infraestructura no trata de obtener beneficios, sino de reducir costes. Proporciona las necesidades básicas, educación, atención sanitaria, y también los monopolios naturales, como el transporte y las comunicaciones, a precios subvencionados, de modo que la economía en general, incluidos los presupuestos de los asalariados, no tenga que pagar precios de monopolio como los que se ven en Estados Unidos. No tienen que pagar precios de monopolio por el transporte privatizado, que es un monopolio natural que genera rentas de monopolio. Lo mismo ocurre con las comunicaciones, las compañías eléctricas y las telefónicas. Todo esto está privatizado hoy en día. Y cuando se tiene un monopolio natural, eso permite a los propietarios extraer rentas de monopolio. Si se privatizan los monopolios naturales y se convierten en vehículos de extracción de rentas, normalmente organizados por el sector bancario y financiero, se acaba con una economía de altos costes. Trump está haciendo todo lo posible para convertir a Estados Unidos en la economía de mayor coste del mundo, y lo ha conseguido. El 18%, ahora creo que el 20% del PIB estadounidense se destina a la sanidad, que es mucho más cara que la medicina o la atención sanitaria socializada que existe en otros países. La educación no es gratuita,
como en tantos otros lugares. Cuesta $50,000 al año, lo que obliga a los estudiantes a comenzar su vida laboral con una deuda muy elevada. Si van a conseguir un empleo, este tiene que pagarles lo suficiente para cubrir estos altos costes de sanidad y educación. Además, tienen que comprar transporte privatizado a precios altos, pagar alquileres monopolísticos y lidiar con comunicaciones privatizadas. El modelo neoliberal de economía que representa Estados Unidos es una economía de precios altos, pero no de alto valor. Y aquí es donde realmente hay que volver a la economía clásica de Adam Smith, John Stuart Mill y el propio Marx, quienes afirmaban que el valor es el coste intrínseco de producción, es decir, de producir un producto. Pero los precios son más altos que el valor, y el exceso del precio sobre el valor es la renta económica. La tierra no tiene ningún coste de producción, la proporciona la naturaleza. Y sin embargo, si se privatiza la propiedad de la tierra y se permite que la clase terrateniente, como los señores hereditarios feudales de Europa, cobre todo el alquiler que pueda extraer del mercado, se acaba con una economía de costes tan elevados que, como dijo Ricardo, a medida que la población crece y ejerce más presión sobre los alimentos, los precios de los alimentos subirán. Podría haber añadido también el aumento de los precios de la vivienda, ya que todas se compran a crédito y no quedará margen alguno para los beneficios. Todo esto fue explicado en la década de 1810 por Ricardo y fue desarrollado. La gran defensa de los beneficios industriales fue curiosamente obra de Marx en el volumen 3 del Capital. Dijo que efectivamente el terrateniente explota la tierra y obtiene ingresos mientras duerme, como señaló John Stuart Mill. Eso es explotación. Y los acreedores, los tenedores de bonos, los recortadores de cupones, obtienen intereses mientras duermen. Entonces, ¿cómo tratamos al industrial? Bueno, hay una especie de explotación, en el sentido de que el industrial, y todo esto se relaciona con la industria actual, paga al trabajo y vende el producto del trabajo a un precio más alto. Eso es un beneficio. Y Marx dijo que el industrialista, el capitalista, no gana dinero mientras duerme. El capitalista organiza la empresa, organiza el suministro de materias primas para que sean transformadas por el trabajo, organiza los mercados para vender los productos, organiza la productividad e intenta aumentarla con el fin de reducir los costes para los consumidores y competir con otros países. Marx dijo que la dinámica del capitalismo industrial consiste en seguir reduciendo los costes para competir con otros países. Y para lograrlo, se necesita un papel cada vez mayor de la inversión pública. Bueno, se necesita un sistema fiscal que financie el gasto público, gravando la renta económica, la renta del suelo, la renta del monopolio, de modo que no se incorpore a los precios. Eso mantiene al sector financiero, como la banca, como un servicio público, tal como ocurre en China. En lugar de tener una clase financiera que intenta ganar dinero cargando a la economía con deudas y extrayendo intereses, se orienta el crédito para financiar nuevos medios de producción, construir nuevas fábricas y emplear a más trabajadores. Y esa es la dinámica del capitalismo industrial. Marx creía que la tendencia del capitalismo industrial era precisamente lo que casi todos los de su generación creían, que la tendencia del capitalismo era evolucionar hacia el socialismo. Pero eso no fue lo que ocurrió. Los rentistas contraatacaron. Los terratenientes se unieron a los banqueros y a los monopolistas y dijeron, no existe tal cosa como la renta económica. No hay ninguna diferencia entre valor y precio. Eso significa que todo el mundo obtiene su riqueza e ingresos desempeñando un papel productivo. Y si lograban borrar de la mente de la gente la idea de que alguien puede ganar dinero, no siendo productivo, sino actuando como un rentista depredador,
Entonces, no habría ningún partido o movimiento político dijera, eliminemos a los extractores de rentas económicas para poder tener una economía de bajo coste. A medida que la economía se vuelve más productiva y rica, es evidente que el precio de los bienes inmuebles, viviendas, oficinas va a subir. Real estate, housing, offices are going to go up. The value of credit is going to go up. El valor del crédito va a aumentar. Asegurémonos de que el excedente económico se destine a incrementar el crecimiento de la economía, los niveles de vida y la productividad, y no solo a crear una superclase rentista de financieros, monopolistas y propietarios inmobiliarios en la cima de la pirámide, que hacen su fortuna convirtiendo al resto de la economía en arrendatarios, deudores y consumidores, en lugar de propietarios que operan en un entorno libre de deudas. Así que Trump, y en realidad toda la filosofía estadounidense del desarrollo, que es la teoría occidental más amplia del desarrollo, se opone a toda la dinámica del capitalismo industrial que hizo de Gran Bretaña primero y luego de Francia, Alemania y Estados Unidos, los principales países industriales del siglo XIX y principios del XX. Así que esa es parte del problema al que nos enfrentamos hoy. ¿Cómo puede competir realmente Estados Unidos? ¿Qué tiene que ofrecer ahora que ha deslocalizado su empleo industrial, se ha desindustrializado y ha intentado ganar dinero simplemente acumulando una deuda creciente con países extranjeros, diciendo, si obtienes beneficios vendiéndonos, si eres la OPEP y vendes petróleo, puedes cobrar lo que quieras por el petróleo, pero tienes que mantener todos tus ahorros en dólares estadounidenses comprando bonos del Tesoro de Estados Unidos u otros bonos estadounidenses. Simplemente tienes que mantener todo tu dinero en dólares. Pues bien, todo esto está llegando a su fin, y por eso estamos viendo a países vender sus dólares, comprar oro y plata y adquirir bonos y monedas de otros países. Estamos viendo el final de toda la contrarrevolución contra el capitalismo industrial que realmente cobró impulso después de la Primera Guerra Mundial. La Escuela Austríaca de Economía, la Escuela Libertaria, la Escuela Neoliberal. Por neoliberal entienden que no existe tal cosa como la regulación gubernamental, que la regulación es el camino hacia la servidumbre, sin darse cuenta de que el camino en el que estamos ahora es el camino hacia el neofeudalismo. Así que hay una lucha por las mentes de las personas y por cómo van a pensar las cosas. Una y otra vez he estado leyendo la cobertura periodística de Davos y dice que a los visitantes allí se les han caído todas las vendas de los ojos. Se dan cuenta de que todo ha sido un mito. Y eso es exactamente lo que intentó hacer Mark Carney, de Canadá, cuando se adelantó al desfile diciendo que, ya sabes, todo lo que nos habían contado sobre el orden basado en reglas es un mito, y recibió una ovación de pie por ello. Bueno, puedes imaginar lo enfadado que se puso Donald Trump con eso, y sin duda intentará desquitarse con Canadá por ello. Se enfadó mucho cuando Macron dijo lo mismo, e inmediatamente amenazó con imponer aranceles del 200% al champán francés. Estamos viendo una especie de analogía infantilizada de lo que en realidad es una reestructuración estructural de cómo funciona la economía mundial y, por tanto, de la dirección en la que se mueve la propia civilización. Esto es tan fascinante. Pensé que el discurso de Mark Carney en Davos fue sin duda histórico, pero lo interesante es que Canadá y Francia han formado parte del llamado orden basado en reglas durante mucho tiempo. Y ahora que ya no les resulta conveniente, o que la situación se ha invertido, dicen, oh, espera un momento, esto ya no funciona. Me pareció refrescante escucharlo, pero al mismo tiempo pensé, bueno, esto es lo que el resto del mundo lleva mucho tiempo intentando deciros, que el orden basado en reglas está explotando al sur global y utilizando a otros países como recurso. Es estupendo oírlo ahora de líderes occidentales, pero, de nuevo, parece que esto llegaba con mucho retraso. Bueno,
Haces bien en señalarlo, porque eso fue reconocido por Carney cuando dijo que nosotros mismos nos habíamos beneficiado de este orden basado en normas durante mucho tiempo. ¿Acaso no sabía él cómo funcionaba todo ese tiempo? Todo su comportamiento como político ha sido oportunista, e incluso al pronunciar ese bonito discurso, diciendo todas las cosas correctas. Como dije, eso es adelantarse al desfile, porque quiere proteger su propia posición política y promocionarse como uno de los líderes de todo esto. Pero todas esas personas que de repente van a decir, oh, se ha explotado el orden mundial, van a ser los principales explotadores durante mucho tiempo. Are going to be the main exploiters for a long time. That's why they know how exploitation works. Por eso saben cómo funciona la explotación, porque han sido explotadores. Esa es la ironía de todo esto. El problema es que fueron los países explotados, la antigua Unión Soviética, China, el sur global, los que realmente no entendían cómo estaban siendo explotados. Y de repente esto dice, bueno, lo habéis sido, ¿cómo vais a explicarlo? Y ya sabes, de eso supongo que hemos estado hablando en esta emisión. Absolutamente. Las 3 primeras semanas de enero han estado completamente dominadas por titulares sobre Venezuela y Groenlandia, Davos y la administración Trump, que en la práctica ha hecho una declaración según la cual todo el hemisferio occidental está bajo control de Estados Unidos. He oído opiniones que sostienen que Washington está intentando reafirmar su dominio, obteniendo el control del petróleo, los minerales y otros recursos, lo que a su vez la situaría en una posición para desafiar a la democracia. Con el auge económico de China, ¿cree que eso es lo que impulsa lo que muchos calificarían de política exterior imperialista? ¿O hay otros objetivos que Washington persigue aquí? Estados Unidos no está intentando desafiar el ascenso de China en absoluto. Para hacerlo, tendría que industrializarse y convertirse realmente en un rival de China. No está intentando ser un rival, está intentando frenar el crecimiento de China. Está intentando perjudicar a China, pero no está en condiciones de desafiarla por las razones que he mencionado. Así que lo que ha intentado hacer, uno de los pilares, probablemente el pilar principal, de la política exterior estadounidense durante un siglo, ha sido el control del comercio del petróleo. Y eso se debe a que todos los países necesitan petróleo. Se necesita petróleo para generar electricidad, hacer funcionar las fábricas y producir bienes. Se necesita petróleo para el transporte, para calentar los hogares y para iluminarlos. Así que Estados Unidos pensó que si podía imponer sanciones al uso del petróleo, como ha bloqueado a las industrias alemanas y europeas para que no compren petróleo y gas rusos, dado que la industria petrolera incluye el gas, entonces podría frenar su crecimiento. Bien, ¿con qué derecho puedes decir, vamos a apagar las luces de cualquier país cuyo crecimiento queramos frenar porque está siguiendo su propio desarrollo y no el de Estados Unidos? Es necesario impedir que otros países produzcan petróleo que no esté controlado por Estados Unidos. Hay que evitar que Venezuela venda su petróleo a China, Rusia o Cuba. Y hay que asegurarse de que los países que sí producen petróleo, como China, Arabia Saudí y los Estados Árabes, envíen todas sus rentas petroleras a Estados Unidos, de modo que Estados Unidos acabe siendo el beneficiario. No quieres que Irán pueda vender petróleo porque lo usaría para su propio desarrollo. Y no quieres que Libia, donde existen desde hace mucho tiempo instalaciones petroleras continentales, desarrolle su petróleo e invierta los ingresos en oro para crear una moneda africana basada en el oro, porque eso rivalizaría con el dólar. Así que Estados Unidos utiliza el petróleo como un medio para controlar el comercio mundial. No necesita poseer realmente los recursos petroleros. Solo tiene que controlar la comercialización del petróleo para impedir que los países vendan a otros considerados enemigos de Estados Unidos, en lugar de a sus aliados. Esta capacidad de controlar la comercialización del petróleo y los ingresos del petróleo plantea la pregunta,
¿Dónde se invierten las rentas económicas, las rentas de los recursos naturales procedentes del petróleo? The natural resource rents of oil invested, they all have to be sent back to the United States. Todos tienen que ser enviados de vuelta al centro de Estados Unidos para todo el asunto. Así que de eso trata realmente esta disputa sobre Venezuela. Y el mito es que se trata de la doctrina Monroe, pero no es la doctrina Monroe original. El acuerdo que Estados Unidos hizo justo después de la guerra de 1812, durante la expansión de los préstamos bancarios europeos a los países latinoamericanos recién independizados que acababan de ganar su independencia y necesitaban pedir dinero para financiar su recuperación tras la destrucción causada por el colonialismo, era básicamente: vosotros no os metéis en nuestro territorio y nosotros no nos meteremos en el vuestro. Pero Estados Unidos no tiene ninguna intención mantenerse al margen del territorio del hemisferio oriental. Staying out of the Eastern Hemisphere's territory, we have the Western Hemisphere, but we also have the Eastern Hemisphere. Tenemos el hemisferio occidental, pero también tenemos el hemisferio oriental. Por eso, gran parte de nuestro gasto militar se concentra en torno a Rusia, China, otros países asiáticos y el Pacífico Sur. Ya en 1898, cuando Estados Unidos libró la guerra hispano-estadounidense, el presidente estadounidense dijo: bueno, nuestro destino manifiesto es avanzar a través del Pacífico. Así que tuvimos que tomar el control de Filipinas para controlar el comercio con Asia Oriental. Y tuvimos que apoderarnos de Hawái y Guam como estaciones de repostaje para nuestra armada en el camino. De modo que ya habían ampliado la doctrina Monroe para abarcar el Océano Pacífico y cada vez más también el Atlántico, básicamente a través de la OTAN, que se expandió hasta Europa. Así que Estados Unidos es realmente la única esfera de influencia en el mundo. Lo que dijo el informe del Consejo de Seguridad Nacional del pasado diciembre fue que habrá 5 esferas de influencia: Estados Unidos, Rusia, China, que son los enemigos designados, y luego India y Japón. Japón es en cierto modo un estado proxy de Estados Unidos, un satélite de Estados Unidos. No es un área independiente, ni en lo monetario, ni en lo político. E India es una especie de incógnita en todo esto. Trump creía, y desde luego su administración había dicho, que India no tenía elección. Necesitaba el mercado estadounidense. Pero luego el primer ministro Modi salió y dijo que, bueno, realmente necesitaban el petróleo ruso porque su economía necesita petróleo para alimentar su industria. Needs oil to fuel our industry, and so we're solving the military. Así que estamos resolviendo el conflicto militar que hemos tenido con China en el Himalaya. Sabes, realmente vamos a girar hacia Rusia y China, y ahora Modi y la India están encabezando la reunión de los BRICS de este año. Así que Trump, esencialmente al excederse en su intento de acaparar poder para Estados Unidos, ha empujado a otros países al extremo opuesto. Este es el efecto de retroceso que está creando, y casi todo lo que hace Trump produce una reacción contraria. No solo repulsión, sino también el deseo de decir, bueno, tenemos que separarnos y ser independientes, porque de lo contrario, Trump seguirá intentando perturbar nuestra economía, impidiéndonos comprar energía, impidiéndonos adquirir cualquier cosa que necesitemos, como el acceso al mercado estadounidense para nuestras exportaciones. Access to the American market for our exports, we're going to find new markets for our exports. Vamos a encontrar nuevos mercados para las exportaciones. Bueno, eso es lo que hizo Canadá recientemente al decir, de acuerdo, ahora vamos a... Carney fue a China. Dijo, muy bien, vamos a exportaros productos agrícolas. Podemos exportaros petróleo. Importaremos vuestros vehículos eléctricos y coches, que son tan baratos que no creo que nadie vaya a comprar coches estadounidenses ya, ni siquiera alemanes. Así que es asombroso ver, casi como en una tragedia griega, al héroe trágico provocando exactamente lo contrario de lo que esperaba lograr. No es que quiera caracterizar a Trump como un héroe trágico, pero trágico. Bueno, elige el sustantivo que te parezca adecuado. Tragic, we'll pick up the noun that you think would be appropriate.
With respect to the EU, Trump doesn't Con respecto a la quietly UE, approach it Trump as realmente no la allies, trata and como a un it's aliado. become clear this Esto past quedó week claro in la semana Davos pasada en and Davos y en the los kind of días lead up previos to cuando Davos lanzó when amenazas sobre he imponer made aranceles threats a 8 about países tariffs being europeos. imposed on 8 Es European muy countries. So he's transaccional. very Está transactional. dispuesto a imponer He's ready to aranceles si se impose atreven a no tariffs if cumplir they con sus dare to peticiones, not por decirlo comply with suavemente. his En el caso de requests, let's put it Groenlandia, politely. Francia amenazó And in the brevemente case con una with bazuca Greenland, económica, creo, France pero luego los briefly europeos threatened with anunciaron que economic la mayor bazooka, I believe, amenaza but then sigue siendo Europeans Rusia y announced that China, the y biggest que threat están is dispuestos, to por Russia supuesto, a and China, trabajar con and Estados they Unidos are para willing to, of resolver course, diferencias. work with the United States to settle any differences. And I feel that the Greenland drama was a Y siento point que el of drama de no Groenlandia fue return un in punto de many no ways, retorno en because muchos it's sentidos, porque de sort of algún modo reveló el verdadero revealed tejido the de la UE. true La dependencia de the true Europa fabric respecto a of the Estados EU. Unidos So está Europe's creciendo. dependence on the Está United States exportando, is bueno, growing. como mencionaste It's al principio exporting, de la as you mentioned conversación, in the beginning of es the dependiente conversation, you energéticamente de mentioned Estados Unidos, its es energy dependiente política y dependence on the United económicamente, no States. soberana. It's Entonces, politically ¿qué and cree que le ocurrirá a economically Europa not después de esto, sovereign. profesor? So what do you see happening to Europe after this, Professor? It's a more pernicious dependency. Es una dependencia más perniciosa. Antes de la reunión de Davos, el jefe de la OTAN, Rutte, si pronuncio bien su nombre, R-U-T-T, escribió una nota a Trump que básicamente decía: "No te preocupes, Donald, estoy de tu lado. Estoy en contra de la UE. Afortunadamente, la OTAN dirige la UE. Tenemos que hablar cuando lleguemos a Davos, y estoy seguro de que puedo entregarte Europa y dejarte hacer todo lo que quieras en Groenlandia. Solo déjame ocuparme esos otros bastardos en los gobiernos civiles". Estoy parafraseando lo que fue, pero fue una nota de adulación repugnante. Y de hecho, intentó hacerlo. Y mientras Trump salía de Groenlandia y se dirigía a las reuniones de Davos, dijo: "He hablado con el maravilloso señor Rutte y hemos llegado a un acuerdo sobre qué hacer con la OTAN". Pues bien, ese es todo el problema. La OTAN dirige Europa. Europa no es una democracia. Está dirigida por Estados Unidos a través de la OTAN. Y es la OTAN la que ha colocado a las terribles von der Leyen y Kallas en posiciones para ser los monos de la rendición. Se ha asegurado de que los únicos funcionarios a cargo de la política exterior sean servidores de Estados Unidos, no de Europa. Su trabajo consiste en garantizar que Europa no tenga una voz independiente de lo que Estados Unidos quiera que haga. Y este intercambio entre la OTAN, Rutte y Trump, realmente debería comentarse más. Deja claro que para que Europa se desarrolle y sea verdaderamente una democracia, tiene que disolver la OTAN. Porque el propósito de la OTAN es único: atacar a Rusia y convertirse en una potencia asiática en el sur, en el mar de China, para atacar también a China. Es una fuerza agresiva y ofensiva, y no hay manera de que Europa pueda ganar, porque la OTAN, como potencia militar, se basa en armamento estadounidense que no funciona. La protección antiaérea estadounidense que acabamos de ver en Ucrania no funciona en absoluto. Los tanques estadounidenses que no funcionan. Los tanques alemanes que no funcionan. Los misiles británicos que no funcionan. British missiles that don't work. It's sort of like the joke about. Es un poco como el chiste sobre especular con vino. La gente compra vinos raros a precios increíblemente altos y luego algún multimillonario saca una botella e intenta servirla a todos sus amigos multimillonarios para impresionarlos. Y ellos dicen: "Oh, se ha echado a perder". El sommelier responde: "Oh, este vino no es para beber, es para comerciar". Pues bien, para eso sirven las armas, para comprarlas y venderlas. No son realmente para luchar. Pero como ni Rusia ni China tienen una industria armamentística de propiedad privada, ellos fabrican armas que realmente funcionan y sirven para combatir en guerras. Y por eso sus misiles, drones y aviones no tienen ningún problema en atravesar las defensas estadounidenses y de la OTAN allí. Así que todo es un mito.
La función de la OTAN es simplemente utilizar las compras de armas como un medio para transferir enormes rentas de monopolio tecnológico por armas que cuestan mucho más de lo que realmente es. For the arms that charge much more than their actual value. The famous markups of the $550. Los famosos sobreprecios, como los asientos de inodoro de $550 para los aviones, son precisamente de lo que trata el complejo militar industrial estadounidense. Acaban de construir ese enorme nuevo destructor, creo que el que Trump acaba de votar, y sus baños no funcionan. Los inodoros no se pueden tirar, quiero decir, literalmente no funcionan, pero su función no es funcionar. Su función es generar enormes beneficios para los fabricantes, que han sido muy cuidadosos al distribuir la producción de todos estos sistemas militares entre fábricas de todo el país. De ese modo, pueden presionar a los representantes y senadores locales para que defiendan al ejército, utilizando el empleo en su distrito como excusa para mantener estos enormes beneficios del complejo militar industrial, la única industria que realmente funciona en Estados Unidos. The only industry that really works in the United States, because it's not really a competitive industry. Porque no se trata realmente de una industria competitiva basada en la productividad, la eficiencia o la efectividad del armamento, sino en la influencia política de decirles a los países, tenéis que comprar nuestros F-16 sobrevalorados. No os van a servir de mucho y requieren enormes costes de mantenimiento, pero tenéis que hacerlo como forma de tributo a Estados Unidos. No queremos deciros simplemente que nos enviéis dinero, así que en su lugar, enviadnos dinero por los F-16, que son básicamente nuestro vehículo para el tributo que tenéis que pagar. Absolutely. And maybe last question, Professor. Absolutamente. Y quizá una última pregunta, profesor. ¿Cree usted que la subordinación económica y política de Europa ha formado parte del plan de Washington o simplemente ha evolucionado hasta lo que vemos ahora, donde la URSS cedió su soberanía de forma voluntaria e incluso alegre y se ha convertido, como dije, en un recipiente? Ya no es un recipiente feliz, es solo un esclavo infeliz, por usar las palabras del primer ministro belga. Entonces, ¿ha sido esto parte del plan desde el principio o simplemente está impulsado, digamos, por una determinada administración que casualmente está en el poder? By, let's say, a certain administration that's in office. Bueno, de eso trata mi libro, Superimperialismo, que escribí en 1972. Sí, por supuesto, ese era todo el propósito. Tengo un capítulo entero sobre cómo el objetivo de reestructurar el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial mediante la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y lo que se planeaba que fuera la Organización Mundial del Comercio, era específicamente absorber el Imperio Británico en la economía estadounidense. Estados Unidos dijo, tenemos que tener libre comercio. No podéis hacer que el área de la libra esterlina obligue a la India y a otras colonias, o Australia, Argentina, a usar todos los ahorros que acumularon durante la Segunda Guerra Mundial al proporcionar a los aliados materias primas y otras cosas. No puedes restringir sus ahorros en la zona de la libra esterlina a gastarlos en Gran Bretaña. Tienen que tener libertad de elección, sabiendo que Gran Bretaña no era realmente un competidor y que todo ese dinero se iba a gastar en Estados Unidos. Concedieron un préstamo a Gran Bretaña y dijeron, sí, te damos un préstamo de $5,000 millones, pero tienes que sobrevalorar la libra esterlina. Así que estás fijando un tipo de cambio tan alto que tu industria no será competitiva en absoluto, porque estás cobrando demasiado por tus exportaciones debido a ese tipo de cambio. Y estaban impidiendo los controles de capital. De modo que toda la forma en que estructuraron la economía de posguerra fue para beneficiar a Estados Unidos. Y todo esto fue reconocido por la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que se publicó el mes pasado, diciendo que este orden económico liberal internacional que creamos después de la Segunda Guerra Mundial para servir a nuestros intereses funcionó durante unos 50 o 70 años. Ya no funciona. Así que ahora tendremos que abandonarlo y crear un orden diferente.
Se acabó el libre comercio. Se acabó bloquear los controles de capital. Podemos hacer lo que queramos. Se acabó el derecho internacional. Tenemos que rechazarlo, rechazar todo lo relacionado con las Naciones Unidas y afirmar que son los Estados Unidos quienes gobiernan el mundo. Y entonces Trump dijo, y cuando digo que América gobierna el mundo, eso significa yo personalmente como su rey vitalicio del mundo. Ya sabes, el plan para la llamada paz que creó junto con Tony Blair. Por supuesto, si lees Superimperialism, verás cómo Estados Unidos estructuró el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el sistema de comercio exterior, el sistema del dólar y el sistema de reservas internacionales basado en el oro para reflejar las ventajas de América como el mayor propietario de oro del mundo. Para 1950, cuando entró en la Guerra de Corea, el Tesoro de los Estados Unidos poseía alrededor del 80% del oro monetario mundial. Así que naturalmente basó todo el sistema en el oro. Pero entonces la gente de Seguridad Nacional dijo, no, ya no podemos basarlo en el oro, porque no somos capaces de ganar oro, y otros países lo están obteniendo. Así que tenemos que hacer que otros países basen sus ahorros en la deuda y los bonos de Estados Unidos. Bueno, si observas las operaciones de hoy en el mercado de bonos, verás que los extranjeros están comprando oro y vendiendo bonos estadounidenses. Justo lo contrario del sistema que sirvió tan bien a Estados Unidos durante medio siglo o más después de la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, no solo querían absorber el Imperio Británico, sino que en 2022 dijeron, realmente queremos subordinar a Europa. ¿Cómo evitamos que la industria europea haga lo que están haciendo sus empresas químicas, como BASF y sus fabricantes de automóviles? No queremos que inviertan en China para desarrollar la tecnología industrial china. Queremos que inviertan en Estados Unidos. Destrocemos la industria alemana. ¿Qué haremos? Volaremos. No solo el gasoducto del Mar del Norte, el Nord Stream, sino que también impediremos que funcione el gasoducto Nord Stream restante, que todavía está operativo. Y tendremos a los países europeos diciendo, no queremos gas natural ni petróleo baratos de Rusia. Queremos pagarle a Estados Unidos 4 veces más, porque de ahí vienen nuestros sueldos. No añadieron el resto, pero esa es la implicación. Así que deliberadamente, estaban dispuestos a destruir las industrias alemana, francesa y de otros países europeos solo para decir, le debemos a Estados Unidos que nos defienda de Rusia. Y por eso están atacando a Rusia. Por supuesto, lo que obliga a Rusia a defenderse de este ataque de Europa Occidental. Y sin ninguna intención real de invadir. Nadie va a invadir otro país en la guerra moderna. Bombardean otros países. Ningún país puede permitirse una infantería que se desplace y ocupe otro país. Por eso Estados Unidos utiliza ejércitos proxy en el cercano Oriente y donde los necesite, África, Sudamérica, para librar sus guerras. Sí, absolutamente. Esos ataques más allá del horizonte deshumanizzaron completo el proceso y volvieron la guerra invisible para la población estadounidense. Así que la gente nunca llega a saber realmente lo que está ocurriendo. Están haciendo que la explotación sea invisible. Es como si realmente estuviéramos ganando dinero con nuestras exportaciones de armas para combatir el hecho de que esas armas no funcionan. Y si funcionaran, y los países europeos intentaran bombardear Rusia aún más de lo que ya lo hacen desde su frente ucraniano, entonces Rusia finalmente diría, de acuerdo, vamos a. Como dijo Putin, si realmente nos atacáis, no habrá nadie con quien hablar después de que combate. Bueno, es obvio que afecta en eso. Sí, absolutamente. Dr. Michael Hudson, ha sido una conversación realmente fascinante. Me encantaría continuarla pronto. Muchísimas gracias por acompañarme. Aprecio mucho su tiempo y desde luego espero que vuelva para otro episodio. Bueno, gracias por sacar a relucir estos puntos. Creo que es muy oportuno.